las hormonas que influyen en nuestra salud mental y cómo nuestra salud mental influye también en estas hormonas. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí y de poder compartir este rato con todos vosotros. Pues nada, vamos a ver si podemos entender un poco, porque ahora por las redes sociales se mueve mucho el tema de las hormonas, que si el cortisol, que si no sé qué, que si la oxitocina. Pues vamos a hablar un poquito para aclararnos pues un poco de qué va este tema. Vamos a hablar, por ejemplo, del miedo. ¿Qué diferencia hay entre el miedo físico y el miedo mental? Bueno, el miedo, ¿no? Esa emoción tan fascinante como compleja. Cuando hablamos del miedo físico, nos referimos más a una reacción corporal, a un peligro real e inmediato, ¿no? Que amenaza nuestra integridad física. Este miedo surge como una respuesta instintiva y automática a un estímulo externo. Por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos ante un animal salvaje o si vemos que un objeto cae hacia nosotros. Esta reacción se activa en el sistema nervioso simpático, generando una respuesta de lucha o huida o parálisis. El cerebro interpreta la amenaza a través de los sentidos y actúa rápidamente para protegerte. Claro, esto tiene unos efectos en el cuerpo. ¿Cómo notamos el miedo? Nos aumenta el ritmo cardíaco, las palpitaciones, una sensación de tensión muscular, sudoración. Y esta respuesta es útil y adaptativa, porque busca garantizar nuestra supervivencia ante situaciones de peligro. En cambio, cuando hablamos de miedo mental, está más relacionado con algo psicológico, emocional, ¿no? Nos estaríamos refiriendo a lo que conocemos mejor con el nombre de ansiedad. Esto estaría más relacionado con una percepción subjetiva de amenaza que, aunque no sea inmediata ni tangible, sí que genera inquietud, nerviosismo, angustia, y está más relacionado con estímulos internos, como creencias, pensamientos, anticipaciones, recuerdos, y suele ser más recurrente o prolongado en el tiempo. Por ejemplo, ¿quién no ha sentido ansiedad al afrontar una entrevista de trabajo o un examen? Son preocupaciones o situaciones que en cierta medida nos acompañan a todos en nuestro día a día. Aunque en estos casos es verdad que no hay una amenaza física, el cuerpo responde como si lo fuera, con los mismos síntomas físicos que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, y como conclusión, el miedo físico tiene una función evolutiva clara y, por lo general, una vez que desaparece el peligro, este miedo se disipa. En cambio, el miedo mental, la ansiedad, está más ligado a nuestra capacidad de imaginar, de reflexionar, de anticipar peligros, se alimenta de nuestra mente y, por tanto, si se vuelve crónico, nos puede generar algún que otro problema. O sea que el miedo físico realmente es algo natural en el ser humano y además debe ser bueno, siempre y cuando, una vez que ha pasado el peligro, tú vuelvas a tu estado normal. Eso es, el problema viene cuando se cronifica, ¿no? ¿El miedo mantenido en el tiempo puede matar neuronas en el ser humano? Sí, esto no es del todo cierto así, pero bueno, es verdad que especialmente cuando está relacionado este miedo con estrés crónico, con una ansiedad muy prolongada, puede tener un impacto negativo en el cerebro, específicamente en las neuronas. Pero el estrés crónico no mata indiscriminadamente todas las neuronas, afecta especialmente en el área del hipocampo, que es la región del cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje. Entonces, eso tendría unos efectos que veríamos porque se reduciría nuestra capacidad de concentrarnos, de poder retener información nueva o de recordar eventos del pasado. O sea, que la ansiedad al final no te ayuda, digamos, por ejemplo, Gelu, que de vez en cuando estudia, ¿no? Pues si está con ansiedad, pues no retienes igual. Hay que relajarse. Yo no sé relajarme. Bueno, yo estoy intentando relajarme. ¿El miedo mental es exclusivo en el ser humano? No exactamente. El miedo mental no es exclusivo del ser humano, aunque es verdad que los humanos somos los únicos que podemos experimentar miedos complejos y abstractos, como el miedo al futuro, el miedo al fracaso. Esto se debe a nuestra capacidad de pensamiento simbólico y de autoconsciencia. Pero muchos animales también tienen indicios de miedo mental en formas más básicas, especialmente los que tienen cerebros más desarrollados.
pueden experimentar miedos anticipatorios o relacionados con experiencias pasadas. Por ejemplo, un ratón que ha aprendido a asociar un sonido con una descarga eléctrica mostrará señales de miedo antes de recibir la descarga. Este tipo de miedo anticipatorio es una forma básica de miedo mental o de ansiedad, ya que no responde a un peligro inmediato, sino a lo que el animal espera que ocurra. Y muchos animales pueden recordar experiencias traumáticas y mostrar comportamientos de estrés postraumático igual que los humanos. Por ejemplo, los elefantes que han vivido episodios de caza furtiva o perros rescatados de entornos abusivos a menudo desarrollan un comportamiento ansioso y defensivo que puede durar incluso años después del evento. A fin de cuentas, la diferencia clave entre el miedo mental en humanos, miedo mental o ansiedad en humanos o en los animales, sería la complejidad. Los humanos podemos experimentar miedos relacionados con conceptos más abstractos, miedo al futuro, a la muerte, al rechazo, la incertidumbre, debido a nuestra capacidad de pensamiento simbólico y reflexivo. Este nivel de miedo no tiene un equivalente directo en los animales. Aunque los animales pueden anticipar peligros o recordar traumas, su miedo mental está más vinculado a experiencias concretas o a señales del entorno y no a construcciones abstractas de la realidad. Una preguntita, porque me gusta leer sobre estos temas y tal, y he leído a varios psicólogos que dicen que nos preocupamos mucho por lo que va a pasar, ¿no? Y que el 90% de lo que pensamos que va a pasar no pasa. ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que va a pasar si el 90% no pasa? Es una buena pregunta, ¿no? Es verdad que... Yo soy de las que se preocupan por algo del futuro que tampoco sé si va a pasar. Es verdad que el ser humano necesita algo que le dé seguridad, ¿no? Y necesitamos el control, tener controlado lo máximo posible. Entonces, cuando algo se nos escapa de nuestro control, como es el futuro, la incertidumbre, pues es algo que nos da mucho quebradero de cabeza. Y las personas más ansiosas, pues claro, tendemos más a mirar hacia adelante cuando luego realmente la mayoría de veces nunca pasa como habíamos pensado que iba a pasar, ¿no? Ahora se habla mucho del cortisol. ¿Qué es el cortisol y por qué lo segregamos? ¿Cuándo lo segregamos? Bueno, el cortisol es una hormona clave en nuestro organismo, es conocida como la hormona del estrés, porque se libera en situaciones en las que el cuerpo percibe como estresantes o desafiantes. Sin embargo, su papel va mucho más allá del estrés, ya que también regula funciones esenciales para la supervivencia y el equilibrio interno del cuerpo. El cortisol es una hormona esteroidea que se produce en las glándulas suprarrenales, que se encuentran en los riñones, y está regulado por el eje hipotalámico hipofisario adrenal que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales. ¿Y cuándo segregamos esta hormona? Pues habitualmente se produce de manera regular, pero es verdad que hay ciertas situaciones que hacen que incremente esta liberación del cortisol. Por ejemplo, en respuesta al estrés, cuando el cuerpo detecta una amenaza o una situación estresante, como una discusión, un examen, un peligro físico, se activaría y se liberaría este cortisol. Durante el ciclo circadiano, los niveles de cortisol fluctúan a lo largo del día, son altos por la mañana y bajos por la noche. El cortisol alcanza su punto máximo temprano en el día, alrededor de las 6-8 de la mañana, lo que nos ayuda a despertarnos y a estar activos, y desciende por la noche facilitándonos el descanso y el sueño. Otro papel importante es en las situaciones de baja glucosa en sangre. Cuando el cuerpo detecta que los niveles de azúcar en sangre bajan demasiado, por ejemplo, cuando hacemos un ayuno prolongado o una dieta restrictiva, nos ayuda a movilizar las reservas de energía. Y el cortisol también tiene propiedades antiinflamatorias. Se libera para ayudar al cuerpo y controlar la inflamación y combatir infecciones. Y, o sea, no podemos vivir sin cortisol realmente. No, lo necesitamos para muchas funciones básicas del organismo. Lo siento toser tanto, pero estoy como el resto de madrileños. Entonces, el estrés puede subir el nivel de cortisol. ¿Hay algo que pueda bajar el nivel de cortisol?
Bueno, aparte del estrés, una cosa, ¿por qué puede subir más el cortisol? Vale, además del estrés, es verdad que aquí sí que me gustaría hacer una diferenciación entre un estrés agudo o un estrés crónico. Perdona, ¿qué diferencia hay entre agudo y crónico? Algo agudo es algo que dura poco tiempo y se pasa, ¿no? El estrés crónico son situaciones más prolongadas en el tiempo, por ejemplo, problemas familiares o problemas de pareja, ¿no? Que se alargan, problemas en el trabajo, una situación complicada a nivel laboral, a nivel económico, y algo puntual pues sería una discusión o algo, ¿no? Que dura poco en el tiempo, eso es. En el estrés agudo es verdad que el cortisol nos ayuda a responder, de hecho es beneficioso para nosotros, y una vez que la situación pasa, la discusión, un examen, un susto que me doy de repente, igual que ha subido, vuelve a bajar. Entonces, en ese caso, el cortisol no haría daño, ¿no? Sería lo que nos ayuda a responder. En cambio, el problema viene cuando el estrés se cronifica. Ahí es cuando, casos como hemos comentado, más mantenidos en el tiempo, el eje hipotalámico hipofisario adrenal se mantendría hiperactivado. Entonces, esto va a generar que los niveles de cortisol se mantengan elevados durante mucho tiempo. Vamos a hablar de dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina. Fíjate todas las sinas que hay, que han recibido el apodo de hormonas de la felicidad. ¿Qué son estas hormonas y por qué reciben el nombre de hormonas de la felicidad? Bueno, pues todas estas hormonas, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, son sustancias químicas que son esenciales para nuestro bienestar y han recibido el apodo de hormonas de la felicidad porque desempeñan un papel crucial en la regulación de las emociones, del placer, de la motivación y de la conexión social. Bueno, si queréis hablamos de cada una de ellas y vemos la función que tienen en el organismo. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que está asociado con el placer, la recompensa, la motivación. Esta hormona promueve la sensación de placer y de recompensa cuando logramos algo deseado, pues por ejemplo cuando completamos un proyecto o cuando comemos algo que nos gusta. Se considera una de las hormonas de la felicidad porque nos hace sentir bien cuando logramos metas, experimentamos placer o recibimos recompensas. Nos impulsa a buscar cosas que nos hacen felices y a repetir actividades placenteras, como aprender algo nuevo, socializar o disfrutar de nuestros hobbies. Luego estaría la serotonina. Este es otro neurotransmisor que influye más en el estado de ánimo, en el sueño y la regulación emocional. Esta hormona promueve un estado de bienestar general, de calma y de estabilidad emocional. Las endorfinas son péptidos que actúan como analgésicos naturales en el cuerpo y que también producen sensaciones de placer y euforia. ¿Qué hacen estas endorfinas? Reducen el dolor físico al bloquear las señales de dolor en el sistema nervioso. Y también generan una sensación de euforia y placer, por ejemplo, después de hacer un ejercicio intenso, que es lo que se conoce como el subidón del corredor. Y por último, la oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y liberada por la hipófisis, que es conocida por su papel en las relaciones sociales, la confianza y los vínculos emocionales. Esta hormona se encarga de fomentar el apego emocional y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Se libera durante momentos íntimos, cuando nos damos abrazos, caricias, besos, en las relaciones sexuales. Se genera sentimientos de conexión, de amor, de confianza, que son fundamentales para el bienestar emocional. Y también tiene un papel crucial en el parto y en la lactancia, lo que hace que promueva el vínculo entre la madre y el hijo. Por eso dicen, ¿tú sabes que dicen que si das un abrazo de al menos 8 segundos se agregas todas estas hormonas maravillosas? Te encuentras más feliz, más calmado, más relajado y lo transmites a la otra persona y la otra persona te lo transmite a ti. Sí que es cierto que sabía que dar abrazos decían que era muy bueno, pues debe ser por eso. Pero fíjate, eso me ha recordado lo de cuando te das los golpes así, aquí en el pecho también, que te decían que te generaba también algo de eso. Ah, pero eso no es por mi culpa, por mi culpa.
Sí, pero decían que era precisamente dar el golpe justo por ahí porque al final te generaba A ver, es que algo no de sé, eso. no sé si es, el timo está por aquí, no sé si está el timo por aquí. El caso es que dicen que los católicos, si no me confundo, lo voy a buscar para la semana que viene de todas maneras, voy a ver si meto la pata. Dicen que tenemos el timo como en el centro del pecho, ¿no? Y que se activa mediante masajes. Entonces dicen que los católicos, cuando dicen por mi culpa, que se dan golpes en el pecho, lo que están es activando el timo. Y lo que hacen es, no sé cuál es la función del timo ahora mismo. Se están estafando a sí mismos ya. No, pero que es algo que es bueno, que es activar bueno. Luego voy a buscar lo que es el timo, que no me acuerdo. Pero no es timo de timar, es... Claro, es que no la has saltado a ver, así que yo qué sé. lo has dicho y sí me suena que viene del rollo católico, por eso se dan golpes en el pecho. Claro, es que me sonaba de en su día haberlo escuchado, pero digo, Pero no vamos, me acuerdo y tampoco quiero... escucha, los abrazos y los besos se regan todas así que tú das mucho, siempre con sentido. Lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho nada. Yo doy muchos abrazos, siempre y cuando... a ver, no vas a cualquier persona y le vas a dar un abrazo, porque te puede decir, señora, en fin. Para una persona que tiene, por ejemplo, estrés o depresión, ¿cómo se pueden aumentar los niveles de estas hormonas? ¿O se puede aumentar el nivel de estas hormonas? Pues sí, por supuesto que se puede aumentar. De hecho, se puede aumentar de muchas maneras, tanto de forma natural como con ayuda profesional. Bueno, aquí me podría enrollar mucho, voy a intentar hacerlo breve. Por ejemplo, empezamos por la dopamina. La dopamina, con estrategias naturales, la podríamos aumentar cuando nos establecemos metas alcanzables, ¿no? Metas que podamos conseguir, no ponernos metas muy a futuro, porque eso nos frustraría. Entonces, metas pequeñas que generan una sensación de logro hace que liberemos dopamina. O sea, que yo la dopamina tocando el violín no lo voy a conseguir. Porque... Ah, pues justo iba a decir, tocando el violín. La dopamina es un proyecto un poco complicado que no sé yo si me va a dar subir la dopamina o me va a provocar estrés. Bueno, pero fíjate, con actividades creativas también subimos los niveles de dopamina, como pintar, escribir, aprender algo nuevo, usar instrumentos, Mira, lo cual pues entonces sí. también nos serviría. El ejercicio físico, como el yoga, la natación, caminar. El ejercicio físico al final es bueno para todo, ¿no? Y los alimentos ricos en tirosina. La tirosina es un precursor de la dopamina, entonces se encuentran alimentos como plátanos, aguacates, almendras, pescado, huevos. Todo lo que sea rico en tirosina aumenta la dopamina. Y bueno, en caso de que necesitemos intervención por parte de intervención médica, intervención profesional, en casos graves se pueden prescribir medicamentos que actúan sobre los receptores de la dopamina, que son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina. La serotonina. ¿Cómo podemos aumentar los niveles de serotonina? Bueno, pues es clave la exposición a la luz solar. La luz natural estimula la producción de serotonina, por lo que pasar tiempo al aire libre sería muy beneficioso. La meditación, el mindfulness, y la dieta rica en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que ayuda al cuerpo a producir la serotonina. ¿Qué alimentos son ricos en triptófano? Por ejemplo, el pavo, los lácteos, semillas, frutos secos y los pescados grasos como el salmón. Y a nivel de medicina, tenemos los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que más se consumen, como por ejemplo la fluoxetina, la sertralina, son utilizados para aumentar estos niveles de serotonina en el cerebro. Las endorfinas, por otro lado, podemos aumentarlas con ejercicio físico intenso. Tiene que ser ejercicio vigoroso, correr, nadar, bailar, algo que nos queme muchas calorías. La risa. Ver una comedia, reír con amigos, aumenta el nivel de endorfinas. Alimentos como el chocolate negro o alimentos picantes para las endorfinas. Y escuchar música.
Y por último, la oxitocina, la hormona del amor, de la conexión interpersonal. Claro, pues ya decíamos antes, ¿no? Con contacto físico, abrazos, caricias, masajes, o bueno, simplemente pasar tiempo con seres queridos. Y practicar la amabilidad y la generosidad. Cuando ayudamos a los demás o realizamos actos altruistas, aumentamos los niveles de oxitocina. Has dicho escuchar música y el otro día escuché que había un estudio que decía que la gente, no que escuchar, sino que la gente que escuchaba 30 minutos de música todos los días llegaba a los 100 años. Pues mira, yo me harto a escuchar música, por lo menos 8 o más horas. Tú vas a estar hasta las 120. Sí, que había un estudio habían hecho un estudio sobre personas muy mayores y que la mayoría escuchaba música durante al menos 30 minutos todos los días. Entonces, bueno, pues a lo mejor en vez de escuchar tantas noticias así, que es que pones la televisión y ya te pones de mala leche o te entra el miedo en el cuerpo, pues a lo mejor lo ideal es escuchar música. O después de escuchar todas estas malas noticias, después escuchar música para relajarte un poco. La serotonina baja está relacionada con la depresión. ¿Y por qué está relacionada con la depresión? Bueno, esto es un melón que vamos a abrir aquí porque es un debate que lleva mucho tiempo acompañándonos. Eso que dices, ¿no? De que la serotonina baja está relacionada con la depresión, es lo que llamamos la hipótesis serotoninérgica de la depresión, que bueno, nos dice que los niveles bajos de serotonina en el cerebro son la causa principal de la depresión. Sin embargo, una investigación reciente publicada en el 2022 concluye que las principales áreas de investigación sobre la serotonina no brindan evidencia consistente de que exista una asociación entre la serotonina y la depresión. Además, estudios indican que reducir artificialmente los niveles de serotonina en individuos sanos no induce síntomas depresivos, lo que sugiere que la relación entre serotonina y depresión es más compleja de lo que se pensaba. Es importante destacar que aunque la hipótesis serotoninérgica ha sido ampliamente difundida, especialmente en campañas promocionales de antidepresivos, la comunidad científica lleva más de 2 décadas cuestionando su validez como explicación única para la depresión. A día de hoy se considera que la depresión es una condición multifactorial, que involucra una interacción compleja de factores, tanto biológicos como psicológicos y sociales. Por lo tanto, aunque los antidepresivos que actúan sobre la serotonina pueden ser efectivos para algunos pacientes, su eficacia no necesariamente confirma la hipótesis del desequilibrio químico como causa única de la depresión, sino que además habría que tener en cuenta la influencia de otros factores psicológicos y sociales. Madre mía, qué complicados somos. ¿Te has fijado, Gelucho? Somos muy complicados. Gelucho tiene siempre cara de felicidad. O sea, Eso es bueno, ¿no? sí, es maravilloso. Bueno, ahí también, porque es que ya te digo que como me gusta leer estas cosas que dicen, que a lo mejor es un bulo como tantas otras cosas, ¿no? Que dice que si tú sonríes, por ejemplo, tu cerebro interpreta que estás feliz. Entonces va a buscar fuera todo lo que te pueda hacer feliz y te va a hacer fijarte en las cosas que te van a dar alegría o te hace feliz. Entonces, ¿qué es mejor ponerla? Porque el cerebro interpreta tus gestos. ¿Es cierto? Es cierto, hubo un experimento hace años, muchos años, en los que se inducía con un boli la mitad de los que hacían el experimento, la mitad del grupo se ponían un boli, imitaban la cara triste, lo cogían con los labios, y la otra mitad con los dientes, entonces imitaban la cara feliz. Y luego les pasaban un cuestionario en el que preguntaban qué nivel de felicidad está. Y se ha comprobado que el simple hecho de hacer la mueca te hace más feliz. Ostras, y yo que voy siempre con cara de enfadada. Voy a tener que cambiarla. No, pues la ya leído, pensaba que bueno, que eran pues de estas cosas, ¿no? Que... Es cierto. Ah, pues mira, lo voy a practicar entonces. A lo mejor esto es como cuando... Bueno, yo hace ya mucho que estoy embarazada, pero cuando estabas embarazada, que solo ves embarazadas, o de repente te compras un coche rojo y todos los coches que ves son rojos, ¿no? Pues
a lo mejor es que el cerebro se fija realmente en lo que... Pues nada, a partir de ahora Simple todo el mundo gesto. con una sonrisa en la cara. Si no, llegas y te pones El boli, ¿no? el boli y vas por la calle con el boli y ya está. Pero es importante coger el boli con los dientes, porque si lo coges con los labios se te cae así para abajo y ya no es lo mismo. Oye, pues mira, me ha gustado eso, porque el saber que es cierto me anima un poco a... que me has dicho que es muy importante el ejercicio físico para esto y para todo, ¿no? Pero ¿cuánto de importantes son las relaciones sociales para mantener el equilibrio de estas hormonas y el equilibrio emocional? Las relaciones sociales, son esenciales, ¿no?, para mantener el equilibrio de las hormonas relacionadas con el bienestar emocional. Y es que al final relacionarnos y compartir momentos con los demás nos sienta bien. Y se ha demostrado que la interacción social activa estos sistemas hormonales, promoviendo el sentimiento de pertenencia, un mejor estado de ánimo y la reducción del estrés. Y has dicho antes que el mindfulness ayuda y tal. ¿Hasta qué punto ayuda este método a mejorar nuestro equilibrio emocional y el equilibrio hormonal? Bueno, la meditación se ha convertido en una herramienta popular, es verdad que cada vez lo usan más personas. Y bueno, para mejorar el bienestar mental y el bienestar emocional. Y bueno, numerosos estudios han demostrado que la meditación, especialmente la meditación mindfulness o la atención plena, tienen un impacto significativo en el equilibrio hormonal, produciendo un aumento de los niveles de serotonina, de dopamina y de oxitocina, y a la vez disminuyendo los niveles de cortisol. Entonces, eso sí, es fundamental que esta práctica de la meditación sea regular. Hay que incorporarlo a nuestro hábito. No vale con hacerlo un día así y 20 no. Pero sí que es verdad que esta práctica regular favorece una sensación de bienestar, de estabilidad emocional, que nos ayuda a disminuir los niveles de estrés y de ansiedad, a mejorar el estado de ánimo y la conexión emocional tanto con uno mismo como con los demás. Yo estuve dando clases de meditación, ¿te acuerdas, Gelu? Perfectamente. Y la mayoría de mis alumnos, bueno, más que alumnos eran todos como amigos, amigas. Era gente muy mayor, menos Gelu y otra chavalita. Los dos chavalitos jóvenes se me quedaban dormidos, pero es que descoyuntados, perdidos, según empezábamos la clase, se quedaban descoyuntados, un cuello, y yo pensaba que se iban a hacer daño. Sin embargo, las personas mayores tenían una capacidad de centrarse alucinante. Eran todo mujeres las mayores, todo mujeres. Y resulta que estos dos jovencitos, lo que les pasaba es que no sabían estarse quietos. Entonces, ¿qué hicimos? No sé de quién hablas. Empezamos a hacer una meditación en movimiento, que es hacer... Interesante. Sí, hacíamos unos ejercicios que yo hice hace muchos años, porque yo practiqué yoga, que es una música muy repetitiva y unos ejercicios muy lentos y muy repetitivos. Entonces tú les vas hablando muy suave y ellos se van centrando simplemente en el movimiento. Oye, pues no querían más que hacer meditación en movimiento. ¿Funcionó? Sí, funcionó, pero ya hace mucho ya de eso. Lo que pasa es que Sí. yo pienso que lo que nos sucede hoy en día es que no encontramos El tiempo. el momento para ir al gimnasio, porque soltamos mucha, no Bueno. sé si es adrenalina o lo que sea. Ni eso. Bueno, yo últimamente Ni eso. no encuentro tiempo ni para darle cera al violín, o sea, por eso digo bastante. Pero que normalmente encontramos antes tiempo para ir al gimnasio o para salir a correr que para dedicar 20 minutos a la meditación o al mindfulness o a como lo quieras llamar. Y yo creo que es tan importante el ejercicio como el pararse un poco y centrarte en ti mismo, porque muchas veces no nos escuchamos ya no la cabeza, sino tampoco al cuerpo. Entonces es importante. En fin, Sara, pues qué te voy a decir, que muchísimas gracias, nos has aclarado un montón sobre este tema.
Gracias a vosotros. Sí. He descubierto que tengo que ir por la calle sonriendo a que me piensen que estoy loca, porque eso me favorece. Y que hay que tomarse la vida con un poquito de más humor, porque la risa también ayuda a tener una mejor calidad emocional. Y que la salud emocional es muy importante, ¿verdad? La salud mental es muy importante. Pero ¿no piensas que también nos están dando el mensaje de que no somos capaces de gestionar? Es decir, te ha dejado la pareja o el novio, o un chavalito joven de, yo qué sé, de 16 años, pues oye, su primer amor, vamos a decirlo así, ¿no? Y de repente pues rompen. Nadie les ha enseñado a gestionar que eso sucede en la vida y que es parte de la vida. Eso es algo, ¿no?, que se habla mucho ahora si estamos patologizando la normalidad, la vida cotidiana, porque en la vida también hay que sufrir y en la vida hay que ponerse triste, hay que pasar duelos, hay que pasar pérdidas y eso no es una enfermedad mental, es la vida, ¿no? Y la vida está llena de momentos alegres, pero también momentos tristes. Yo es que veo, por ejemplo, muchos jóvenes, por desgracia, que están muy medicalizados porque no saben asumir cosas tan simples como que te ha dejado una pareja con 20 años. Madre mía, si es que cuando tengas 50 lo mismo te ha dejado 6 parejas, ¿no? O a lo mejor las has dejado tú. Sí. Es verdad que los jóvenes, bueno, la sociedad cambia como todo y las nuevas generaciones llevan un poquito peor la tolerancia a la frustración, ¿no? Es una generación un poco más sobreprotegida y cuando salen al mundo, pues bueno, no saben tolerar esas emociones negativas porque no las han vivido, nunca les han dicho no, esto no se hace, ¿no? Entonces, cuando llegan a la vida y salen de casa con mamá y papá, pues les cuesta, pero eso es la vida, ¿no? A lo mejor deberíamos invitarla para hablar de la inmediatez de los jóvenes, de que todo es para ellos inmediato y de que no saben gestionar. Pues te vamos a invitar otro día para que vengas a hablar de esto. Tu sonrisa está, déjala llegar, tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.